Ya hablamos de conjuntos la clase pasada, ¿ok? Básicamente dijimos que un conjunto es colección de objetos. No es una definición formal, como lo comentamos ya la clase pasada, también sí, pero funciona como una forma de recordarlo, ¿verdad? Básicamente un conjunto es una agrupación o una colección de cosas, ¿verdad? Es una forma de decirlo también, ¿ok? Hablamos, chicos, de que los conjuntos se denotan con letras mayúsculas, ¿sí? Y contienen elementos, ¿ok? Dijimos, muchachos, que un conjunto, ¿sí?, no puede ser elemento ni de sí mismo ni de otro, ¿ok? Que lo contenga, porque eso nos lleva a contradicciones, ¿verdad? Hablamos un poquito de esas contradicciones. Básicamente tenemos que hacer distinción entre los elementos de un conjunto y los subconjuntos de un conjunto, ¿ok? Por ejemplo, no es lo mismo decir, muchachos, que, por ejemplo, si el conjunto A tiene los elementos 1, 2 y 3, 1, 2 y 3 son cada uno de ellos elementos del conjunto A, ¿ok? Pero el conjunto, por ejemplo, que solo contiene al 1, la diferencia es esto, ¿ven, chicos? Por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, voy a ponerlo aquí. Yo tengo un conjunto A formado por estos tres numeritos, ahí referido a un cierto universo. El universo pueden ser, por ejemplo, los naturales o los enteros, como sea, ¿sí? Entonces, 1 pertenece a A, 2 pertenece a A, 3 pertenece a A. Yo lo pongo así, ¿ok? Con el signo de pertenencia. Aquí lo que estoy diciendo es que 1, 2 y 3 son elementos de A. Muchachos, pero yo no puedo decir que 1 es un conjunto de A, ¿lo ven? Sí, 1 es un elemento de A, no es un conjunto. Pero yo sí podría decir que el conjunto que solo contiene al 1, ¿lo ven?, sí es subconjunto de A. Entonces hay una diferencia entre 1 como elemento de A y el conjunto que solo contiene al 1, que es subconjunto de A. La diferencia son estas llavecitas. Estas llavecitas, chicos, ¿sí?, lo que me dicen es conjunto. Lo que yo encierro dentro de estas llavecitas, ¿sí?, es conjunto. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer esa diferencia bien clarita, por favor, muchachos, sí, ¿verdad? Yo sé que puede parecer casi una curiosidad semántica, ¿está bien? Pero como les comentaba la vez pasada, chicos, este conocimiento de cómo se trabaja con los conjuntos no es algo que le fue fácil a la humanidad, incluso a una fecha tan temprana como a principios del siglo pasado, se estaba descubriendo, muchachos, que había inconsistencias en la teoría de conjuntos si yo consideraba, por ejemplo, esto era un elemento de A, ¿verdad? Entonces, esas contradicciones las vamos a evitar. ¿Ok, chicos? Dijimos también, sí, que A es subconjunto de B, sí. Sí y solo sí. Vean, chicos, aquí quiero que seamos bien formales. Cuando yo digo sí, solo sí, simplemente lo que les estoy diciendo es qué significa esta simbología. ¿Sí? Estoy estableciendo casi que notación. No estoy diciéndoles que esto es así porque digamos, porque es un axioma o una cosa así. Simplemente estoy diciendo A es subconjunto de B. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Para todo X, lo dijimos así, en el universo X perteneciente a A implica que X pertenece a B, ¿ok? Hay una forma muy bonita con la que ustedes pueden visualizar esto de una manera más sencilla, muchachos. Vean que esto significa, ¿sí?, que para todo X en el universo, o X no pertenece a A o X pertenece a B. Vean, chicos, que lo único que hice fue convertir esta implicación en una disyunción. Y quería comentarles, chicos, que hay una manera muy sencilla
de visualizar esto. Ustedes van a representar los conjuntos como bolitas metidas dentro de un cuadrito, ¿sí? Ustedes tienen aquí el universo, ¿sí? Y tienen aquí un conjunto B y aquí dentro un conjunto A, ¿ok? Entonces, muchachos, lo que significa que A es un conjunto de B es que A es una bolita que está metida dentro de B. ¿Podría tocarla en los bordes? Claro que sí. Podría ser todo B también, no hay ningún problema, ¿sí? Pero, muchachos, sí, no puede salirse la bolita A de la bolita B. Esto se le llama diagrama de Venn, ¿ok? Esto se le llama diagrama de Venn, chicos, y es una forma bonita de representar los conjuntos. En el libro, chicos, está el material de estudio que ustedes tienen en la nube, ¿sí? Y en muchos libros se representan así los conjuntos. ¿Hay ambigüedades? Sí, claro, porque aquí, por ejemplo, manejamos muchos conjuntos discretos, ¿verdad? Con una cantidad finita de elementos. Y de alguna manera aquí parece como que A y B, no sé, son conjuntos del plano R2 o algo así, ¿verdad? Pero bueno, es una bonita forma de representarlos. Fíjense, chiquillos, que esto se cumple si es un conjunto de B. Vean que para todo X en el universo, o X no está en A o X está en B. Vean qué bonito. Por ejemplo, para los X que andan por aquí, ¿ven? X es una variable, chicos. X es como decir un número, ¿ven? Un número X, ¿ven? Si X anda por aquí, ¿sí? Vean, X está en B, no está en A y está en el universo. Bueno, X no está en A y X está, o X está en B. En efecto, X no está en A, ya cumple con una, cumple con todo, ¿verdad? Porque una que sea verdadera ya se hace verdadero todo en el orden, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vean que esta X que anda por aquí, ¿sí? X no está en A, cumple con esta, pero también cumple con esta. Entonces, bueno, se hace un verdadero error, ¿ok? Vean que si la X anda por aquí, ¿sí? X no está en B, esta no se cumple, pero X no está en A, entonces se cumple la primera. Y si X anda por aquí, chicos, pues X está en A, entonces esta no se cumple, pero X sí está en B, entonces se cumple la segunda. ¿Lo ven? Entonces, en efecto, muchachos, cualquier alternativa de X, si ustedes se ven aquí en el universo, en este universo que es esta cajita, pues o se cumple una de las dos o incluso se cumplen ambas. En todo caso, el OR siempre es verdadero. ¿Ok? ¿Sí? Vean aquí. Esta X está metida en A. Esta no se cumple, pero se cumple esta, ¿lo ves? Porque está en B. Esta X está fuera de A. ¿Sí? Se cumple esta. También está en B, se cumplen ambas. Esta X está fuera de A. ¿Sí? Se cumple esta. Esta no está en B, esta no se cumple, pero se cumple la primera. Entonces, para cualquier X en el universo, alguna de estas dos cosas es cierta. ¿Okay? Ese es el significado de subconjunto, ¿verdad? Obviamente, si en algún momento A tuviera elementos fuera de B, pues ya esto no se cumpliría, ¿verdad? Entonces, chicos, definimos subconjunto de esa forma, ¿ok? Ya aquí estamos definiendo qué es subconjunto. ¿Qué no es subconjunto? Pues que existe una X en el universo, digamos esto, tal que X está en A y X no está en B. Es bastante obvio, ¿sí? A no es subconjunto de B si existe X en el universo. Sí, solo si existe una X en el universo tal que X está en A y X no está en B. ¿Sí? Perfectamente posible, muchachos. Ahora bien, chiquillos, vamos a seguir estableciendo notación. Vamos a definir la unión de conjuntos. ¿Qué es la unión de conjuntos, muchachos? Vamos a representarla también por un diagramilla de Venn. Aquí está A y por aquí está B. ¿Qué será la unión de los conjuntos, chicos? Pues todos aquellos elementos, ¿sí?, que están en la unión de ambos. Es muy obvio, en alguno de los dos. Los estoy pegando. La unión, ¿sí?, es pegar dos conjuntos. Aquí están pegaditos con goma. Todo lo que está en alguno de los dos, en uno, en otro o en ambos, ¿sí?, forma parte de la unión. Se denota con una U, una tacita, ¿sí?
Ahora van a ver la notación como es uniforme con todo, chicos. A unión B es el conjunto de X en el universo, tales que X está en A o X está en B. Vean, chiquillos, como básicamente la unión es un OR. ¿Sí? Vean la notación, chicos, como es uniforme. El OR lo poníamos, ¿sí?, como un piquito hacia arriba. La unión la ponemos, ¿sí?, como un piquito suavecito también hacia arriba. ¿Lo ven? Fácil recordarlo, chicos. ¿Sí? La unión es un OR. O está en uno o está en otro. Puede estar en ambos. ¿Sí? ¿Estamos claros, chicos? Intersección. ¿Qué creen que va a ser la intersección? Un AND. Lo vamos a denotar con un sombrerito. ¿Sí? Un hat. ¿Ok? Y, chiquillos, de acuerdo a los diagramas de Venn, ¿sí?, yo tengo A y B, aquí está el universo, y la intersección es lo que está en ambos. Tiene que estar el conjunto de X que están en ambos. ¿Lo ven ahí? Es un conjunto de principio más pequeñito, es decir, por lo menos la intersección de dos conjuntos siempre está en la unión entre ellos. Vamos a definirlo. A intersección B es el conjunto de X en el universo. Vean qué lindo, chicos, como básicamente lo que estamos es extendiendo, ¿sí?, la notación que ya conocemos. Intersección, ¿sí?, sombrerito, es lo mismo que un AND. Y la notación pues se le parece bastante. ¿Está bien? Chicos, ¿qué faltaría? ¿Sí? Tenemos el AND, el OR. ¿Cuáles eran los operadores fundamentales en las leyes de la lógica? AND, OR. ¿Cuál era el otro? El negador, ¿se acuerdan? Entonces vamos a denotar también de alguna manera los elementos que no están en un conjunto. Que están en el universo, sí, pero que no están en el conjunto. ¿Ok? A eso lo vamos a llamar complemento. Y aquí, chicos, las notaciones difieren, ¿ok? Mucha gente pone una C largota de complementos. Nosotros vamos a ponerle al complemento de un conjunto una rayita por arriba. ¿Está bien? Podríamos usar una notación similar al negador, pero, chiquillos, tenemos que diferenciar entre conjuntos y proposiciones. Entonces vamos a decir que el complemento igual, tenemos un conjunto A, es todo aquello en el universo que no está en A. ¿Ok? O sea, todo esto que está aquí. ¿Ok? ¿Sí? Lo vamos a denotar, muchachos, como una rayita encima de la letra. ¿Ok? Y lo vamos a escribir así. A complemento es el conjunto de X en el universo, tales que X no está. ¿Está claro, muchachos? Vean, chiquillos, que cuando yo hablo de X en todo momento estoy hablando de variables mudas. O sea, básicamente lo que estoy diciendo es A intersección B es el conjunto de todas las X, de aquellos elementos en el universo que cumplen esta propiedad. ¿Ven? Así estoy definiendo el conjunto. El conjunto de las X en el universo que satisfacen esta propiedad definitoria. Aquí también. El conjunto de las X en el universo que satisfacen esta propiedad definitoria, y aquí también. ¿Sí? Recuerden, chiquillos, que voy a ponerlo aquí en rojo, porque vamos a usar las dos notaciones. ¿Está bien? Más que todo para hacer pruebillas. En algunas ocasiones una es más cómoda que la otra. ¿Ok? Recordemos, let's remember, es negar la pertenencia de X a. X no pertenece a A, es decir, no X pertenece a A. Negamos que X pertenezca a A. ¿Está bien? ¿Estamos, chicos? ¿Sí? Estamos fijando notación. Esto es nuevo, no lo vimos la vez pasada, ¿sí? Chiquillos, de nuevo, básicamente esto es lo que vamos a usar de conjuntos.
Bueno, en conjunto sí existe la O exclusiva, por supuesto, chicos, pero en realidad es una extensión de la O que ya conocemos. ¿Sí? A ver, tienen que encontrarme. Es que me pierden cada vez que voy para allá. Sí, díganme. Es una pregunta ya como. Sí. Sí, no importa. Este tema se llama relación de productos cuantificadores. Sí, vamos a usar cuantificadores. Pero digamos, a lo que yo refiero, ya los próximos steps van a ser como así, con relación a los anteriores, o van a ser ya completamente diferentes. Sí, no, yo diría que aquí prácticamente con esto dejamos cuantificadores, AND, OR, todas estas cosas, porque los siguientes tienen que ver más con teoría de números, digamos, es inducción matemática, progresiones geométricas y aritméticas, cosas de ese tipo. Ya casi tirando. Sí, exacto. Y ya la tercera parte del curso es un curso de mate general, básicamente. Funciones, exacto, dominio máximo, todo eso. ¿Está bien? Pero sí, prácticamente con esto, y en efecto, muchachos, esto es una extensión, ¿sí?, de lo que ya vimos. Prácticamente te diría que es un breve cambio de notación. Sencillamente tenemos, creo yo que es incluso más aterrizado, porque el AND y el OR, ¿verdad? Teníamos que estar pensando, bueno, tiene que ser verdad una y la otra, ¿se acuerdan? Teníamos que estar pensando en términos de verdad. Aquí el OR, sí, está muy fácil verlo con el diagrama de Venn. El AND está muy fácil verlo con el diagrama de Venn, ¿lo ven? El complemento también. Entonces realmente, chicos, pareciera que más bien estamos llevando el lenguaje que ya conocemos a un terreno más tangible, pareciera, ¿no? No sé si lo sienten así. Díganme, sí. Lo preguntan generalmente, chicos, igual, haciendo operaciones sobre conjuntos. Ustedes empiezan a simplificar de la misma manera que lo hacían con las proposiciones. Creo sinceramente que esa está un poco más fácil, ¿sí? Pero vamos a ir probando algunas propiedades, chiquillos. La primera, vean aquí qué bonito. The first property. Chicos, las leyes de Morgan se cumplen también aquí, ¿sí? Díganme, sí. Vamos primero a definir, chiquillos, porque no lo he hecho, ¿sí?, igualdad entre conjuntos. Vean aquí, profe, un momentito, yo sé muy bien cuando dos cosas son iguales. Muchachos, si ustedes han sobrecargado operadores en C++, ¿sí?, se dan cuenta, muchachos, que a veces, cuando ustedes definen un cierto tipo de objeto, de cierto tipo de clase, ¿sí?, ustedes tienen que sobrecargar, por ejemplo, qué significa sumarlas. Ustedes pueden darle un significado a la suma de dos palabras. Por ejemplo, sumar dos palabras puede significar concatenarlas. Dígame, sí. Aquí me pregunto. Vean, chicos, vamos a definir lo que es igualdad entre conjuntos. Alguien me podría decir, profe, pero qué tontera definir una igualdad. Yo sé cuando dos cosas son iguales. No, muchachos, no lo sabemos. En matemáticas todo se define. De la misma manera que cuando ustedes sobrecargan un operador, ¿sí?, en C++, ustedes dicen, bueno, ¿qué significa que estas dos cosas sean iguales? Incluso, ¿sí?, ¿qué significa compararlas? ¿O qué significa igualarlas? Más si son clases grandes, chiquillos. Y el nuevo estándar incluyó, pero el nuevo estándar no. Incluso la semántica del movimiento, que es lo que les dice, ¿cómo es que se hace para definir que dos cosas son iguales, ¿sí?, siendo que uno es un L value y el otro es un R value, ¿ok? O si están igualando una variable a un value R, o sea, a una variable temporal, ¿ok? Todas esas cosas, chicos, las afinamos aquí también. ¿Qué significa que dos conjuntos son iguales? Si tienen los mismos elementos, pero lo podemos definir de una manera mucho más elegante. Dos conjuntos son iguales si tienen los mismos elementos. Esta es la definición intuitiva. ¿Ok? Sí, la definición intuitiva. Pero chicos, básicamente lo que les estoy diciendo es que A es igual a B
si y solo si A es subconjunto de B y B es subconjunto de A, que es lo mismo que decir que tienen los mismos elementos. ¿Sí? No hay otro lugar donde conectarlo, chicos. Lo conecto aquí mejor. Ahí mejor, ¿verdad? Yo creo que hay paso menos. Porque ya veo que lo... Sí. Oye, chicos, entonces vamos a ver, si A es subconjunto de B, todo elemento de A está en B. Y si B es subconjunto de A, todo elemento de B está en A. Si todo elemento de B está en A y todo elemento de A está en B, entonces tienen los mismos elementos. Esta es la definición de igualdad de conjuntos. ¿Ok? Igualdad de conjuntos. Este se acabó. Y estos sí los voto porque estos no son pertinentes. ¿Ok? Esa es la definición de igualdad de conjuntos. Ahí va, chicos. Entonces, chicos, ¿sí? Dos conjuntos son iguales, ¿sí? A y B son iguales. Si A es subconjunto de B y B es subconjunto de A, ¿ok? Entonces, muchachos, cuando yo tenga que probar que dos conjuntos son iguales, simplemente voy a probar eso. Y aquí estoy ante un problema, ¿ok? ¿Cómo pruebo que dos conjuntos totalmente genéricos son iguales? Vamos a verlo aquí mediante un teorema, chicos. Este es el teorema de Morgan. Sean A y B conjuntos, pueden ser no vacíos, conjuntos no vacíos, referidos a un universo U. Entonces, chicos, básicamente lo que les voy a decir es la ley de Morgan en conjuntos. El complemento de una unión es la intersección de los complementos y el complemento de una intersección es la unión de los complementos. Este es el teorema de Morgan, chicos. ¿Sí? La misma idea. ¿Se acuerdan que Morgan, para proposiciones, lo probábamos con una tabla de verdad? Para conjuntos, vamos a usar la ley de Morgan para proposiciones, para probar esto. Pero vamos a ver, un momentito, ¿eh? Vamos a tomar la primera, pongamos el número aquí a esto. Tenemos aquí la primera y la segunda ley de Morgan. Ahí no importa el orden, no sé cuál es la primera y la segunda, ni siquiera sé si están ordenadas para alguien en algún momento, pero bueno, ahí las pusimos así, ¿está bien? Entonces, chicos, vamos a ver. ¿Cómo pruebo yo que dos conjuntos son iguales? Vean el problema que tengo, ¿sí? Yo tengo que probar que dos conjuntos cuyos elementos no conozco, referidos a un universo que no conozco, ¿sí? Son iguales. Y para probar que son iguales, tengo que probar, ¿sí? Que todo elemento, por ejemplo, de este lado izquierdo, está contenido en el conjunto del lado derecho y viceversa, ¿ok? Entonces vamos a ver, ¿cómo hacemos eso? Vamos a probar este teorema, chicos. Ustedes ya son maduros. Ya ustedes no aceptan verdades absolutas.
Vamos a tener que probar el teorema. ¿Sí? ¿Sí? No pueden creerme porque yo se los digo. Entonces vamos a ver, veamos la prueba. Ok, vean. En esto de escribir pruebas, muchachos, también les puedo hacer algunos comentarios. Mucha gente cree que es nada más escribir un montón de símbolos. Una prueba, muchachos, es una explicación de por qué esto es cierto. Pueden verlo como algo muy parecido a una inferencia. ¿Sí? A mí sí me gusta que escriban palabras. Entonces vamos a ver, ¿qué debemos probar? Probaremos primero uno. El otro se los dejo como tarea. Probaremos primero uno, ¿ok? O sea, es decir, el complemento de la unión es la intersección de los complementos, ¿ok? Entonces, tengo que probar que dos conjuntos son iguales. Para probar que dos conjuntos son iguales, debo probar que esto es subconjunto de esto y que esto es subconjunto de esto. ¿Por qué? Porque esa es la definición que yo di de igualdad. Entonces, sí, debemos probar es subconjunto de esto y también que ¿ok? Sí, básicamente, muchachos, traduzco. ¿Qué significa que esto sea igual a esto? Bueno, que este está metido aquí y que este está metido aquí. Tengo que probar tanto esto como esto. No es que pruebo esto y ya acabé. No, tengo que probar también esta otra parte. Ambos contienen uno al otro y ahí yo demuestro que son iguales. ¿Ok? Está bien, pero entonces ahora sí, ya sabemos lo que hay que hacer. Recomendado, muchachos, cualquier prueba que ustedes quieran escribir sobre conjuntos, escriban primero lo que hay que hacer. Entonces ahora sí, ya empezamos con el reto. Bueno, por ejemplo, ¿qué prueba primero? Bueno, ahí voy a probar primero, por ejemplo, esto. Y luego pruebo esto. ¿Está bien? Por ejemplo. Voy a concentrarme en probar la A. ¿Sí? Entonces ahora sí, ya. Voy a probar que el complemento de la intersección, de la unión, perdón, es la intersección de los complementos. Pero yo no sé nada sobre estos conjuntos. Ay, qué interesante. Yo nada más sé que, porque me lo dijeron en el teorema, que son no vacíos. ¿Está bien? O sea, tienen cosas. ¿Está bien? Sí, tienen elementos. ¿Ok? Entonces, muchachos, ¿cómo pruebo yo que todo elemento de aquí está metido aquí? Vean qué problema, muchachos. Si estos fueran conjuntos finitos, yo nada más voy probando elemento por elemento. Pero estos perfectamente podrían ser conjuntos infinitos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Tengo que ir bailando sobre la infinidad de elementos de aquí para probar que todos están acá. El truco sí hay que negarlo, claro, porque estoy en un complemento. Pero de momento, yo no me estoy enfocando en eso. Me estoy enfocando en cómo hago para probar que esto está metido aquí. Muchachos, es realmente sencillo. Si yo quiero probar que este conjunto es subconjunto de este otro, yo puedo darme un elemento genérico de aquí. ¿Sí? Un elemento totalmente genérico. ¿Elegido en base a qué? En que está metido ahí. O sea, satisface su propiedad definitoria. Me doy un elemento genérico aquí, sabiendo únicamente lo que tengo que saber, que está en el complemento de la unión. Razonando sobre ese elemento y la característica que tiene, yo puedo de alguna manera llegar a concluir que ese elemento genérico que tomé cae aquí también. Como el elemento genérico yo lo tomé, lo escogí, ¿lo ven? ¿Sí? De una manera totalmente genérica, basada únicamente en el hecho de que satisface la propiedad definitoria de pertenecer a este conjunto, entonces eso me permite concluir que con cualquier elemento que yo hubiera agarrado de aquí, llego aquí. Está contenido aquí. Entonces, todo elemento de aquí está aquí. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Sí?
Imagínense, chiquillos, a ver, vean qué interesante, ¿sí? Es como que yo dijera, vamos a decir algo bien Chávez, chicos. Yo digo, todos los ticos son, no sé, xenófobos, digamos, Todos los costarricenses son xenófobos. Chicos, no es práctico ir con cada costarricense y preguntarle, ¿usted es xenófobo, verdad? ¿Sí? Pero yo podría decir algo como esto: está en nuestro ADN ser xenófobo. Pues no importa a quién yo le pregunte, siempre me voy a topar con un xenófobo. Estoy de alguna manera justificando, razonando sobre la propiedad de ser, aunque sea una estupidez lo que acabo de decir, ¿sí? Sobre la propiedad de ser tico. Lo único que yo me baso es que la propiedad de ser tico implica que somos xenófobos. ¿Lo ven? ¿Sí? Es aquí lo mismo. La propiedad de estar aquí de alguna manera implica que voy a estar aquí. Denme un chancecito, chiquillos. Ya me veo fijo. Bueno, chicos, vamos a ver, sigamos entonces, ¿ok? Si están todos, ¿verdad? Sí, es que son poquitos hoy. Está bien, está bien. Entonces, chicos, vamos a probar la parte A primero, ¿ok? Vamos a probar que esto es subconjunto de esto. Como les digo, ¿sí? El secreto está en tomar un elemento genérico de este lado, del conjunto más chiquito, y basándome únicamente en la propiedad de que ese elemento está ahí, yo concluyo que este elemento está aquí. Es más fácil de lo que parece, ¿ok? Entonces vean qué bonito, sea X ¿ok? Sea X perteneciente a esto. Profe, ¿cuál es ese X? Cualquiera. Lo único que tengo que asumir es que no es vacío, ¿ok? Que ese conjunto tiene algo, tiene un X. Sea X aquí. Entonces, ¿qué significa, muchachos? Significa que, veanlo aquí, voy a ir poniendo flechitas implicando cosas. X está en el complemento de esta unión, ¿ok? Si X está en el complemento de esta unión, significa, ¿lo ven? Implica, ¿sí? Se infiere, lógicamente, a partir de esto, que X no está en A unión B. ¿Lo ven? ¿Sí? Porque está en el complemento. Si está en el complemento, entonces no está aquí. Ahora vean cómo lo voy a escribir, chicos. Voy a ponerlo con un ganchito por fuera y voy a negar la pertenencia a la unión. ¿Está bien? ¿Sí? Ahora, X está, me voy a concentrar en lo que está dentro del paréntesis. X está en la unión de A y B. Es decir, X está en A o X está en B. Vean lo que me quedó. Al desnudo, chicos, naked. La negación de un OR. ¿Cuáles son las afirmaciones que hay en este OR? X pertenece a A o X pertenece a B. Cuando este negador entra dentro del paréntesis, me queda negado X pertenece a A, esto cambia de signo, negado X pertenece a B. ¿Lo ven? Esto cambia de dirección porque es Morgan lo que apliqué. ¿Sí? Y esto significa que X no pertenece a A y X no pertenece a B. ¿Sí? Si X no pertenece a A, X pertenece al complemento de A. Y lo mismo pasa con B. Aquí hay un AND. Esto implica, voy a ponerlo aquí. Chicos, vean aquí. Tomé un elemento genérico de aquí. X. Totalmente genérico. ¿Qué sé yo de X? Nada. Lo único que sé es que X está aquí. Voy aplicando las definiciones de unión
y aquí aplico el Morgan, ¿sí? Dígame. ¿Qué pasa si es un conjunto vacío? Ok, tengo que asumir que no es vacío, ¿ok? Si alguno de los dos es vacío, yo puedo tomar el caso particular. Por ejemplo, ¿qué significa A unión vacío? ¿Qué es A unión vacío? Tengo que juntar todo lo que hay en A, ¿sí? ¿Sí? Y nada. Entonces me queda A. A unión vacío es A. ¿Ves? El complemento del vacío, ¿cuál es? Todos los X tal que X no está en el vacío. Vamos a irlo haciendo, ¿está bien? ¿Sí? Esto es un AND. Entonces yo traduzco, ¿sí? Lo que significa que X pertenece a A complemento, AND X pertenece a B complemento. Entonces está en la intersección. Sí, no, pero le implica. Esto es un implica, sí. O sea, Es que lo puse, yo lo estaba poniendo abajo, pero no me cupo, lo puse aquí. cuando ella hace la resolución, yo proponer que eso no implica. Véanlo aquí, pero entonces cuidado con eso. Lo puedo hacer, chicos, pero háganlo con cuidado, ¿ok? Véanlo aquí. Vamos a ir en la otra dirección. Me doy un elemento cualquiera aquí en esta intersección, ¿ok? Si X está aquí, entonces por definición, esto significa esto, ¿cierto? Por definición, esto significa esto, que por definición significa esto. Ahora bien, chicos, X no está en A y X no está en B. Aplico Morgan, pero en sentido contrario. Y yo puedo escribir esto así. Ahora, muchachos, ¿qué significa esto? Que X está en la unión. Niego esto. Entonces, lo que yo estaba poniendo como implicaciones unidireccionales son realmente implicaciones bidireccionales. O sea, el razonamiento que yo apliqué de aquí a aquí, yo también lo puedo aplicar de aquí a aquí. Ok, pero entonces en ese caso, ¿cuánto está el conjunto A y B? Entonces, aquí yo pruebo que A intersección B, A complemento intersección B complemento es subconjunto de A unión B complemento. Pero en caso de que, digamos, si estudiaran A y no estudiaran B, entonces hay poco. ¿Cómo? En caso de que, o sea, no estuvieran A, pero estuvieran B, hay poco. No estuviera en A, pero estuviera en B, ¿cómo así? Digamos que desde el principio. Sí, en realidad aquí yo no puedo asegurar. Aquí sí yo aseguro que X está tanto en uno como en el otro, porque es la intersección. Ah, no, Aquí pero no. primero, en otro caso. Sí, sí. Entonces va con uno, si en otro caso, que solo está. Sí, el OR significa alguna de las dos se cumple, no necesariamente las dos. Sigue significando lo mismo, no hemos perdido eso. ¿Te respondo la pregunta, sí? ¿O estás preguntando otra cosa? Ah, no. Sí, ok. El OR exactamente, chicos. ¿Lo ven aquí? Entonces, cuidado, sí, a la hora de aplicar las definiciones hacia el otro lado. Tienen que fijarse que es posible. Generalmente lo va a hacer, chicos, porque esto es muy elemental. ¿Está bien? Entonces, con esto probamos. ¿Sí? Profe, ¿y hay que hacer así los ejercicios? Sí. Exacto, van a tener ejercicios de ese tipo. Con esto hemos probado. Veanlo aquí. Y sí, que esto es subconjunto de esto y que esto es subconjunto de esto. Vean que esto está con las implicaciones en rojo, ¿ok? Estas son las implicaciones en rojo y estas son las implicaciones en negro que yo puse ahí. ¿Ok? Por lo tanto, uno se satisface. Chicos, la otra se las dejo como ejercicio, ¿sí? En realidad es la misma historia, es bastante sencillo, me gustaría que lo hicieran. Es nada más aplicar Morgan, no es nada muy complicado, chicos. Bueno, entonces no voy a probar la otra. Se cumplen las leyes de Morgan para conjuntos, ¿ok?
Se cumple, chicos. ¿Sí? Chicos, vamos a definir el conjunto vacío en el universo, ¿sí?, como el conjunto sin elementos. Y solo hay un conjunto vacío. Ya vamos a ver por qué. Ay, señor, ¿cómo cuesta? Y queda lleno de puntos, pero bueno, si alguien nos volverá a eso. El último, aquí este. Lo que estoy diciendo es que X pertenece aquí y X pertenece aquí. No importa si tiene una rayita encima. Está aquí y está aquí. El AND se traduce como una intersección. ¿Y las dos flechitas? ¿Cuáles dos flechitas? Para el otro lado. Las del medio. Esto. Pero es que es igual. Yo estoy poniendo aquí una secuencia de multiplicaciones. Sencillamente sigo para abajo y es aquí. Pero ve, sencillamente, si X está aquí y X está aquí, X está en la intersección por definición de intersección. Simplemente es la forma en que yo defino esto. Esto es por definición. ¿Sí? La intersección es todos los elementos que están en uno y en el otro. Es un AND. ¿Ves? Sí. Sí. Más o menos. ¿Qué es el problema con esta flechita? Simplemente una definición. ¿Ves? Acuérdate de la definición que pusimos por allá. ¿Sí? A, intersección B. ¿Ves? Entonces, si esto se cumple, X está en la intersección. ¿Sí? ¿Ves? ¿Sí? De eso se trata, chicos. El conjunto vacío no tiene elementos. Decimos el conjunto vacío y no un conjunto vacío, chicos, porque el conjunto vacío es único. Si hubiera dos conjuntos vacíos, debería haber una forma de diferenciarlo. ¿Y cómo diferencio yo dos conjuntos? Si en un conjunto hay un elemento que no está en el otro, pero el vacío no tiene elemento, entonces yo no puedo establecer eso. ¿Está bien? Entonces el conjunto vacío no tiene elementos, es único y se denota por, generalmente vamos a usar esto, chicos, ¿sí? O también esta notación que a mí no me gusta mucho, ¿ven? Que es poner, es el mismo conjunto vacío, que es poner los dos paréntesis sin nada dentro. O sea, hacer las llavecitas que no tienen nada dentro. ¿Está bien? Entonces también, chiquillos, podemos denotar así el conjunto vacío. ¿Ok? Chiquillos, ¿qué hay fuera del universo? ¿Qué hay fuera del universo? Nada. ¿Sí? ¿Qué hay fuera del vacío? El universo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? Básicamente ustedes pueden aplicar dos veces aquí el complemento. El complemento del complemento. Lo que está fuera de lo que está fuera de A es A. Entonces, lo que está fuera de lo que está fuera del universo es el universo, ¿sí? Y por lo tanto el complemento del vacío es el universo. ¿Sí? Chicos, de eso se trata. De eso se trata. Vamos a hacer unos ejercicios, ¿les parece? ¿Sí? Déjenme ver qué me hizo aquí en la cámara Katy. Y ya. Entonces, como ven, en este curso, sí, cada vez que vemos un tema tenemos una tabla. ¿Ok? Entonces, esta es la tabla de los conjuntos. Veanlo aquí. Todo es bastante intuitivo. Vamos a amplificarla, chicos, porque eso cuando lo pongo en el video no se ve nada. Profe, es como que si fuera una segunda temporada de una serie. ¿Una qué? Segunda temporada de una serie. Una continuación.
Véanlo aquí, véanlo aquí. El complemento del complemento es el conjunto. Claro, lo que está afuera es lo que está dentro. ¿Sí? Sí, exacto. Las leyes de Morgan, acabamos de probar una. Esta es muy parecida. Conmutatividad, claro, A unión B es lo mismo que B unión A, claro, muchachos, porque en el fondo, ¿sí? Lo que hay aquí es un OR. Aquí en el fondo lo que hay es un AND. Así como el AND conmuta, el OR también conmuta, ¿sí? También es asociativo, así como el OR es asociativo, el AND también es asociativo. ¿Sí? Vamos a ver también una tabla de diferencias. No, esto lo paramos aquí. Y eso que usted dice es completamente cierto. Y no solo es cierto, sino que también es verdadero. ¿Ok? ¿Existe? ¿Qué? Diferencias. Es que ya lo estamos haciendo. Ahora lo que hicimos fue una inferencia. Lo que hicimos ahora para probar la ley de Morgan fue una inferencia. Porque no son las leyes, Es lo que estábamos usando, la ley de Morgan. Es que son más fáciles. Solo usé Morgan. Solo usé Morgan. Exacto. También un montón como. Sí. Son argumentos ahí que uno puede utilizar para hacer pruebas, pero en realidad sí se nos va a simplificar un poco. Entonces, por ejemplo, en realidad lo que hemos usado ahí, desde arriba hasta abajo, modus ponens, por la implicación, ¿sí? Y las leyes de Morgan. Básicamente es todo lo que usamos. Es una demostración directa, ¿sí? O sea, el modus ponens, ley de Morgan, ¿y qué más sale ahí? ¿O solo eso? Básicamente, yo diría que es básicamente eso. Y también tenemos que estudiar lo que es la prueba por contradicción. ¿Okay? Esa prueba se basa en un hecho, una proposición, es falsa o es verdadera, no puede ser ambas. La prueba por contradicción entonces dice, bueno, yo voy a suponer que lo opuesto es verdadero, llega una contradicción, entonces... Pero eso lo vamos entendiendo poco a poco. El examen no apareció como tal diferencia. O sea, me acuerdo que había un problema, pero se podía resolver como tal la verdad. No, es que vos lo hiciste contar la verdad, pero esa era la diferencia. Sí, pero sí se podía, sí. Chicos, idempotencia, pero también se puede, sí. Idempotencia, veanlo aquí. Obviamente, lo que está tanto en A como en A es A. Lo que está en A con A es A. A unión vacío es A intersección universo es A. Es obvio, ¿no? ¿Cómo se dice la primera? A unión A es A. Idempotencia. ¿Ok? Neutro. A unión vacío. ¿Qué pasa si yo a un conjunto cualquiera le pego nada? Yo tengo el conjunto. ¿Qué pasa si yo a un conjunto cualquiera lo interseco con todo? Pues obtengo el conjunto. ¿Sí? ¿Qué es lo que está en todo y en A? Pues A. ¿Sí? Inverso. A unión A complemento. Lo que está en A más lo que no está en A. Todo. A intersecado con A complemento. ¿Qué es lo que está en A y también no está en A? Nada. ¿Ven qué fácil? Dominación. A intersección vacío. ¿Qué está en A y no tiene elementos? De nada. A unión en universo. ¿Qué pasa si a A yo le junto todo? Pues me da todo. Y finalmente la absorción, muchachos. Básicamente, esto lo pueden ver hasta con diagramas de Venn. A intersección B siempre es un subconjunto tanto de A como de B. Entonces, cuando lo juntan con A les da lo mismo aquí. A unión B contiene, chicos, ¿sí? Tanto a A como a B. Si lo interseco con A me da, ¿sí? O sea, universo y vacío lo mismo que verde acá. En el lado. Exacto, sí, lo puede ver así. ¿Sí? Nada más que cambia un poquito el contexto, ¿verdad? Digamos, universo es todo, ¿sí? Pero es como si fuera una tautología. ¿Qué pertenece al universo? Todo. Todo lo que yo estoy considerando parte del universo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ven, chiquillos, A unión B siempre contiene A y también a B. Si lo intersecan con A o con B, les da el conjunto más pequeño. Lo pueden ver esto más fácilmente con diagramas de Venn. ¿Ok? Entonces, chicos, esta es la tabla de las leyes de los conjuntos. ¿Y qué vamos a hacer con esa tabla? Operar con los conjuntos. ¿Está bien? Vamos a hacer un ejemplito ahora. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Sí, también, Katy, porque, pero es más fácil, básicamente es usar Morgan. Todo sale con Morgan.
Sí, Creo que vamos a ver. es más fácil de ver las cosas. Sí, yo lo creo de verdad, muchachos. Véanlo aquí. Véanlo aquí. Vamos a darnos un universo, ¿está bien? Los números del 1 al 10, ¿ok? Este es mi universo, los números del 1 al 10. Sean A igual a 2, 4, 6, 8, 9 y 10. Aquí hay trampas, chicos. 1, 3, 5, 7, 9. Aquí hay trampas, ¿sí? Entonces hay que tener cierto cuidado, chiquillos, ¿está bien? Primero, casi siempre pongo los conjuntos ordenados, ¿ok? Eso no es un requisito, el mismo conjunto yo lo puedo poner en un orden diferente. No piensen que si yo pongo el 10 de primero es otro conjunto, ¿sí? Si tienen los mismos elementos. Pero si lo pongo ordenado me es más fácil a mí identificar, ¿sí? Intersecciones y estas cosas, ¿ok? O sea, esto, hallar. A complemento, B complemento, A intersección B, A unión B, A complemento, intersección B, A unión B complemento. Por decir algo, chicos, ¿está bien? ¿Sí? Generalmente en el examen va a venir una pregunta así. Es impensable, aunque, bueno, ¿verdad? Nos pueden salir con alguna sorpresilla. Pero me parecería muy raro que no les viniera algo muy parecido a esto, chicos, porque hay que ver si ustedes operan bien sobre conjuntos. Entonces, en general lo que hay que tener en este tipo de preguntas es cuidado, eso es todo, ¿sí? Es relativamente fácil. Vamos a ver, hagamos la respuesta. Hagamos la respuesta. Vamos a ver, chicos. A. Complemento. Ok. Entonces yo me tengo que fijar qué está en A, ¿sí? Y tengo que buscar lo que no está en A. Lo que está en el universo y no está en A. Por ejemplo, el 1 está en el universo, pero no está en A. El 2 está en A, entonces lo quito. 3 está en el universo, pero no está en A. Vean, recuerden estos puntos, significa que aquí va del 1 al 10, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vamos con cuidadito. 4, 5... ¿sí? 6, 7, 8, 9 y 10. Básicamente ese sería, ¿cierto?, el complemento de A. ¿Cierto? O sea, todo lo que no está en A. Complemento de B. Todo lo que no está en B. 2, 4, y está en el universo, claro, ¿verdad? 6, 8, 10. ¿Ok? 2, 4, 6, 8 y 10. ¿Ok? ¿Cierto? Ahí están los complementos. Vamos con la parte B. Chicos, casi que... sí. Esto es... lo resuelven así directo. ¿Ok? ¿Qué está tanto en A como en B? Chicos, no fallen con la notación, ¿verdad? Esto es intersección. Está tanto en uno como en el otro, ¿ok? A intersección B. A ver, ¿qué elementos tienen en común A y B? Solo el 9. Chicos, siempre en llavecitas. No es, aunque tenga solo un elemento, ¿ok? No es que la intersección pueda ser un elemento. La intersección es un conjunto que solo contiene un elemento. ¿Ok? Siempre en las llavecitas. Para evitar las contradicciones. Yo sé, ¿sí? Yo sé, chicos, que eso que les mencioné es algo a veces un poquito contraintuitivo y a veces hasta difícil de entender. ¿Cómo que? ¿Por qué no puedo poner simplemente 9? Porque, muchachos, esto es un conjunto. ¿Sí? Entonces siempre tenemos que encerrar unas llavecitas de conjuntos. Es una cuestión que nos impide caer en contradicciones como la del barbero de Sevilla o la del libro que se referencia a sí mismo que vimos la clase pasada. Para evitar eso, muchachos, esto no puede ser solamente un elemento, tiene que ser un conjunto, aunque no tenga solo un elemento. ¿Está bien? Vamos con la unión.
Está en uno o en el otro, ¿sí? Parece que es claro que la unión sería todo, ¿verdad? Básicamente la unión es el universo, ¿cierto? El 8, el 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La unión entre ambos conjuntos es el universo, ¿sí? ¿Sí? Y, profe, en un caso sí podría poner solamente la U universo en lugar de poner la ciudad de. Sí, claro, usted puede poner la unión B igual universo, no hay ningún problema. Sí, sí. Más que estaba verificando si realmente estaba todo ahí. Sí, sí. Vamos con la C. Entonces, A, intersección B. Esta tal vez está un poquito ya, Katy, ¿qué fue? entonces, en la primera, la que es esta, Sí. bueno, es que a mí ya se me quedó con and y or, así. Esto es un AND, exacto, lo que está en ambos. Sí. Okay. Se cumplen ambos. Y lo otro es todo. Alguno de los dos. Está en alguno de los dos. Sí. Pero aquí, A complemento, intersección B. Vamos a ver, ¿dónde está A complemento? Está aquí. Si quieren, lo ponen. Intersección 1, 3, 5, 7 y 9. Profesor, me está pareciendo tabla de verdad. Exacto, esto es muy fácil, porque entonces de ahí sí es como decir, de ahí, el elemento pertenece o no, eso es falso o verdadero. Entonces, se tienen que cumplir ambos. Entonces, ¿cuál es el conjunto de elementos que está en ambos? Pues esto. Claro, aquí. ¿Por qué no puso directamente los dos aquí? Para que vieran cómo se calculaba la intersección. Tengo que calcular los elementos que están aquí y aquí. Ok, lo pueden poner así también. Sí, pueden ponerlo directamente, sí, no estaba tan difícil. Al final es A, la intersección de A con B es A, porque A complemento, ¿verdad? Está contenido en B. Imagino que luego le empiezan a meter números, letras. Exacto. Forma real. Exacto. Sí. Y en esa que llegó a y puso uno de estos, que no está Sí, agregar A, yo copié este conjunto que ya había calculado aquí, ¿lo ves? Agregado o complemento de A es 1, 3, 5, 7. pero ¿cómo calculó eso? Simplemente el complemento de A, Sí. todos los elementos del universo que no están en el A. O sea, tengo que copiar el universo menos lo que hay aquí. Pero de 1 al 10. Exacto, porque el universo es del 1 al 10. ¿Ves? Este es mi universo. Vamos a fijar primero el universo. Sí, vamos. Sí. ¿Ves? Ahora, finalmente, chicos, A unión B complemento es A. Bueno, esto va a quedar un conjuntote. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Unión B complemento que es 2, 4, 6, 8 y 10. Vean, chicos, que hay un montón de elementos que se repiten en esta unión. Yo no los pongo dos veces, ¿sí? No los pongo una vez, sí. Pues una pregunta un poco así como me buscaba, que es que, por ejemplo, si a lo que fuera dentro fuera una A y yo dijera que A no está dentro de la B, entonces yo podría decir que A sin el over está dentro. O sea, entonces yo lo explico, por ejemplo, como que yo diga que 9 no está dentro de B, Si ¿verdad? 9 no está en B. Ajá, entonces 9 negado sí está dentro. Entonces, No, porque no. No es que estoy negando el elemento, niego el conjunto. Lo que niego es el conjunto, es decir, que es lo que está fuera del conjunto. ¿Ves? Por ejemplo, aquí, un elemento que no está aquí, 8. 8 está en el complemento de B. ¿Lo ves? 8 no pertenece a B, negado. Por lo tanto, está en el complemento de B. Pero el complemento es siempre el conjunto, nunca el elemento. sí, nosotros la pregunta era como que, por ejemplo, si aquí no entra 7, entonces 7 negados entra. No es 7 negado, es 7 no pertenece al conjunto. 7 no pertenece a. ¿Lo ves? Es una cuestión, yo te entiendo, si 7 negado, no existe tal cosa como 7. ¿Qué es 7 negado? Menos 7. 7 no pertenece. Sí. Chicos, ¿cuál sería el complemento de esta intersección? El complemento de A intersección B. Es todo menos 9. Muy bien. Perfecto. Es así de fácil, chicos.
Chicos, verán que aquí hay un montón de cosas que se repiten, ¿ok? Esas cosas que se repiten ¿sí? Las pongo solo una vez. No es que pongo 2, 2, 4, 4, no, ¿verdad? Los elementos solo existen una vez, ¿sí? Por eso les decía, chicos, no tiene sentido decir que hay dos doses aquí, el 2 de aquí y el 2 de aquí, no, es un solo 2. 4, 6, 8, 9 y 10. Está bien que esa sería la unión entre estas dos cosas. ¿Está claro, chicos? Fácil, ¿verdad? ¿Sí? Sí. El complemento era como el negado. Es lo que no está en el conjunto. Exacto, negás pertenecer al conjunto. Ok, gracias. Sí, Profe, sí. Perdón, con lo del AND es lo que tiene en común. Lo que está en ambos. El AND es lo que está tanto aquí como aquí. Pero aquí yo tengo un complemento, es Y el por eso puse el conjunto. no simplemente se pone Lo que está en alguno de los dos. En alguno de los dos. o los dos. No, en alguno de los dos. Puede estar en uno y no en el otro, entonces está en la unión. Aquí tienen que estar en ambos. Es más restrictivo eso. ¿Sí? Vamos. Vamos a ver, chicos. Profe, yo soy en códigos, Ok, eso sí está difícil, chicos. Yo te digo que la estructura, digamos, en C++ que se parece más a esto es el set, realmente. Pero el set lo que te hace es mantener un orden aquí en los elementos. Si vos haces un set de enteros, ¿sí? Básicamente lo que te va a mantener es una estructura ordenada. De modo que si vos le insertás, porque existe el join, ¿verdad? En los sets, en la unión, ¿sí? Si vos lo juntás con esto, te da exactamente esto, porque no repite el elemento. Cuidado con una lista, cuidado con otro tipo de estructura, porque ahí sí te van a salir elementos repetidos. como la base de datos. Que no haya elementos repetidos, de nuevo, sí. Sí. Es como que cada esto tuviera su único identificador, ¿verdad? Sí. Chicos, déjenme poner aquí, que se me está acabando la batería.